En el alto de Piedra Larga, donde la tierra era más polvo que promesa, vivía Emiliano, un niño de 9 años con el alma sembrada de preguntas. Su casa, una casita de barro y madera, se sostenía como podía sobre un cerro reseco que crujía bajo los pies. Ahí no llovía desde hacía casi 4 años. El cielo parecía sellado, como si las nubes hubieran olvidado el camino. Los cultivos no brotaban, los animales apenas balaban, y el aire estaba tan quieto que hasta los grillos se callaban. Emiliano despertaba cada día antes del sol. Lavaba su cara en una cubeta de agua estancada, se calzaba sus guaraches rotos y salía al campo, no a trabajar, sino a mirar. Le gustaba ver la tierra, hablarle bajito como si pudiera entenderlo. Nadie le enseñó eso. Le nació solo. Caminaba entre surcos agrietados y decía: «No te rindas, yo tampoco lo haré». Su padre, don Eloy, era un hombre de manos duras y fe quebrada. Desde que murió su esposa, se volvió más tierra que hombre. Ya no hablaba, solo araba, sembraba y fruncía el ceño. Emiliano apenas recordaba el rostro de su madre, pero sí recordaba sus palabras. Dios escucha los corazones que no hacen ruido. Desde entonces, el niño hablaba con Dios en silencio, mientras sembraba piedras y recogía esperanza. Una tarde, después de un día entero bajo el sol, Emiliano encontró una mariposa en el suelo. Estaba viva pero débil, con las alas rotas. La alzó con cuidado y la colocó sobre una flor seca. Luego se sentó frente a ella y oró bajito. «Si tú puedes ver esto, haz algo. No para mí, hazlo por los demás». No pidió lluvia, no pidió pan, solo pidió algo que encendiera otra vez los corazones apagados del pueblo. Y después se quedó en silencio. La mariposa no voló, pero algo cambió. El viento, ausente por años, sopló apenas, como un suspiro. Emiliano lo sintió y levantó la mirada. Esa noche soñó que caminaba por un campo lleno de tierra estéril, pero en el centro había una fuente pequeña. El agua no salía de la tierra, caía del cielo, gota a gota como si alguien estuviera llorando arriba. Emiliano se acercaba y, al tocar el agua, ésta se convertía en luz. Al despertar, no entendió el sueño, pero sintió algo nuevo en el pecho: urgencia. Desde ese día, el niño empezó a orar diferente. Ya no hablaba con las manos juntas ni con la mirada hacia arriba. Oraba mientras caminaba, mientras abrazaba un árbol seco, mientras le cantaba a los caballos viejos. Cada acción era una súplica sin palabras, cada paso un amén. Y sin saberlo, cada día caminaba un poco más cerca del milagro. Desde el sueño de la fuente luminosa, Emiliano despertaba con el alma encendida. Cada día caminaba más lejos del rancho, subiendo cerros, bajando quebradas, deteniéndose a orar en cada sombra. No hablaba en voz alta. Sabía que Dios no necesitaba volumen para escuchar, solo verdad. Y eso era lo que él tenía para ofrecer. Los vecinos comenzaron a notarlo. Lo veían pasar con su sombrerito de palma, su morral colgado al pecho y una flor seca en la mano. Algunos se burlaban. ¿A dónde va el predicador sin Biblia? Otros lo observaban en silencio, con respeto, disfrazado de escepticismo, pero Emiliano no los escuchaba. Caminaba con la mirada fija en el cielo, como si pudiera ver algo que los demás no. Una mañana, mientras descansaba bajo un mezquite, escuchó a unos hombres discutir. Se escondió tras unos matorrales y oyó lo suficiente. «Si esta sequía sigue, venderemos todo y nos iremos. Ya no se puede más». Eran los líderes del pueblo, hombres grandes que antes hablaban con fuerza. Ahora hasta su fe tenía polvo. Emiliano sintió que algo le apretaba el pecho. No por miedo, sino por compasión. Si hasta ellos se rendían, ¿quién quedaba? Esa noche no pudo dormir. Se arrodilló junto al catre y con voz temblorosa dijo: «No dejes que se vayan, Señor. Este pueblo aún tiene semillas. Aunque estén dormidas,
Al día siguiente, antes del amanecer, subió al cerro más alto que conocía. Tardó casi 3 horas en llegar. Llevaba una botellita de agua, una piedrita en forma de corazón y una flor seca que había guardado desde que murió su madre. No sabía por qué la había llevado, solo sintió que debía hacerlo. Ya arriba se hincó en la tierra polvorienta. El viento soplaba débil, pero constante. Emiliano alzó las manos, cerró los ojos y dijo solo 3 palabras. Haznos recordar, Padre. Luego se quedó en silencio. 10 minutos, 15, 1 hora. La rodilla le dolía, la espalda le ardía, pero no se movió. Y entonces ocurrió algo, un soplo, no un viento fuerte, no una tormenta, solo un soplo cálido, como el aliento de alguien que aún está despierto. Las ramas del árbol más seco se estremecieron. Emiliano abrió los ojos. En la punta de una de ellas, una gota, no de lluvia, sino de rocío. Justo al amanecer, corrió al pueblo gritando: «El árbol lloró, el árbol lloró». Algunos lo siguieron con curiosidad, otros con burla, pero al ver la gota colgando como un diamante, algo dentro de ellos también se quebró. No era una señal evidente, era pequeña como una lágrima olvidada, pero para Emiliano era la prueba. Dios no se había ido, solo estaba esperando que alguien lo hiciera sentir otra vez. El rumor de la lágrima del árbol se esparció como brisa caliente. Algunos decían que fue el rocío de la mañana, otros que el niño lo inventó. Pero los más viejos, los que ya no hablaban mucho, solo murmuraban: «Hace años que ningún árbol llora aquí». Nadie sabía qué creer, pero todos, en secreto, empezaron a mirar las ramas con más atención. Emiliano seguía caminando cada día. Ahora llevaba una libreta vieja donde anotaba lo que veía, lo que soñaba y lo que sentía que Dios le decía. Escribía con letra grande y torpe, como quien no escribe para que otros lean, sino para que el cielo lo entienda. A veces dibujaba flores con alas o gotas que caían hacia arriba. Una tarde, el maestro del pueblo, don Ramiro, lo llamó. Lo hizo sentarse frente a él, bajo el toldo de la escuelita vacía. Con el ceño fruncido y la voz baja, le dijo: «Mira, Emiliano, no está mal tener fe, pero la gente está empezando a hablar demasiado de ti. Algunos padres dicen que estás metiéndole ideas raras a sus hijos». El niño no respondió, solo bajó la mirada. «¿Qué haces en esos cerros? ¿Quién te manda?» «Nadie, señor. Solo siento que debo hacerlo». «¿Y qué buscas allá arriba?» Emiliano pensó un momento, luego dijo: «No busco nada, solo llevo mi corazón donde nadie lo pisa». El maestro lo miró en silencio, luego suspiró: «Te estás volviendo una distracción, Emiliano. Deberías dejar de caminar tanto, no haces falta allá arriba. Aquí es donde te necesitan». Esa noche, el niño no durmió. Por primera vez desde que empezó a orar, sintió duda. ¿Y si de verdad estaba estorbando? ¿Y si lo que él sentía no venía de Dios, sino de su propia imaginación cansada? Al día siguiente no subió al cerro, se quedó en casa, barrió el patio, dio de comer a las gallinas, no dijo una sola palabra. Su padre, al notarlo tan callado, se le acercó por primera vez en semanas. «¿Qué tienes?» Emiliano levantó los ojos con una lágrima que no caía. «Creo que ya no debo seguir orando». Don Eloy se quedó en silencio. Luego, para sorpresa del niño, se sentó junto a él. «Cuando tu madre se fue, yo también dejé de orar. Pensé que Dios ya no escuchaba, pero desde que tú andas por ahí hablando con el cielo, algo se me mueve por dentro. No sé si es Dios, pero tampoco sé si no lo es». El niño lo miró. «¿Tú crees que molesto?» El padre negó con la cabeza. «No, Emiliano, lo que incomoda no es tu fe, es lo dormidos que estamos los demás». Esa noche, Emiliano volvió a caminar, y esta vez no fue solo. El amanecer de aquel jueves llegó más frío que de costumbre. Las gallinas no cantaron. El viento, que en días anteriores al menos respiraba, se quedó dormido.
Emiliano subió al cerro con su padre por primera vez. Don Eloy no decía mucho, pero llevaba consigo un saco pequeño con pan duro y 2 naranjas. Era su forma de decir «vamos». Al llegar a la cima, Emiliano oró. Don Eloy no, solo observó. Pero cuando el niño terminó, su padre colocó una de las naranjas sobre una piedra, con respeto. «Es lo único fresco que nos queda», murmuró. El niño lo miró con asombro. Era la primera vez que su padre entregaba algo sin esperar nada. Esa noche, una fiebre cayó sobre el rancho. Empezó con los animales. Las vacas se echaban y no se levantaban. Luego la tos, primero en los niños, después en los ancianos. Nadie entendía. No era una peste conocida, no había vómito ni heridas, solo un cansancio profundo, como si los cuerpos decidieran rendirse de tanto esperar. Emiliano escuchaba las oraciones cambiar. Ya no eran ruegos por lluvia, ahora eran ruegos por aliento. Una de esas noches, al regresar del cerro, encontró a su padre recostado en el catre, temblando, con los ojos hundidos. «No me siento bien, hijo», dijo con voz ronca. El niño corrió por agua, le preparó un paño húmedo y se sentó junto a él, tomándole la mano. Don Eloy le apretó los dedos con una fuerza que parecía despedida. «No llores, Emiliano. Si algo me salva, que sea tu fe». Pasaron 2 días. El hombre no se levantó. El tercer día dejó de respirar mientras dormía, con el rostro vuelto hacia la pared donde colgaba el sombrero de su esposa. Emiliano no gritó, no lloró, no corrió por ayuda. Se quedó sentado junto al cuerpo de su padre durante horas, mirando sus manos quietas. Solo, cuando el sol empezó a bajar, se levantó, tomó el sombrero viejo, se lo puso y salió caminando en dirección al cerro. Los vecinos lo encontraron en la noche, arrodillado en la cima, con los brazos extendidos al cielo y la mirada firme. No hablaba, solo permanecía allí, como un árbol sin sombra. «¿Qué haces, Emiliano?», preguntó uno. El niño respondió sin bajar los ojos. «No voy a moverme hasta que Dios me escuche. Y si no responde, Él ya me habló una vez, con una lágrima en una rama. Si lloró por un árbol, puede llorar por un hijo». Y volvió al silencio. Las estrellas salieron. Luego la luna. Emiliano no se movió. La gente bajó en silencio sin saber qué decir. Esa noche, en el pueblo entero, nadie durmió. Y por primera vez en años, todos oraron juntos. Emiliano pasó toda la noche en la cima del cerro, sin abrigo, sin pan, sin miedo. No se movió ni para espantar a los insectos que le rozaban las piernas, ni para limpiarse las lágrimas secas en las mejillas. Tenía el corazón abierto como el cielo que lo cubría y el alma extendida como sus brazos. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a pintar de oro las piedras, subieron los primeros vecinos, luego otros, hasta que una veintena de personas se reunieron en torno al niño que seguía allí, arrodillado, con el sombrero de su padre y la camisa sucia de polvo y sudor. «Vámonos, Emiliano», dijo una mujer con voz quebrada. «Ya hiciste suficiente», pero el niño no respondió. «Tiene fiebre», murmuró otro. «Se va a enfermar aquí arriba». Un anciano se acercó con un jarro de agua, pero Emiliano negó con un gesto suave. «No me voy», dijo al fin. «No hasta que él me oiga llorando también». Fue entonces cuando ocurrió. No fue una nube, no fue un trueno, no fue un aguacero, fue un sonido, como un suspiro hondo, como si la tierra entera exhalara. Las hojas secas temblaron, las piedras vibraron, y desde el horizonte una brisa avanzó suave, pero firme. A su paso, las ramas más secas se estremecían, y algo más. Desde el cielo, completamente despejado, comenzaron a caer gotas. No eran gruesas, no eran muchas, pero eran reales. Una niña levantó la mano y tocó una de ellas en su mejilla. «Está tibia», dijo con asombro.
Otra mujer abrió la boca como si fuera a hablar, pero no dijo nada, solo se arrodilló. Las gotas caían solo allí, en ese cerro, en ninguna parte más. El pueblo seguía seco, el aire seguía quieto, pero allí, donde Emiliano oraba, el cielo lloraba. Y no era agua común, era limpia, suave, distinta, como si no viniera de las nubes, sino de un corazón más alto. Emiliano abrió los ojos. Una de las gotas le cayó en la frente. Cerró los párpados. Sonrió. Y por primera vez en días habló con voz firme. «Gracias, Padre, yo también te escuché». El niño cayó hacia atrás, no desmayado, sino como quien se rinde en los brazos de alguien que por fin llegó. Las mujeres lo tomaron en brazos. Los hombres oraban. Nadie gritaba, nadie corría. Solo lágrimas, tantas que nadie supo distinguir si eran de los hombres o del cielo. Aquel día quedó escrito en la memoria del pueblo como el día en que Dios lloró con nosotros. Y todos lo supieron sin necesidad de explicación. No era lluvia, era consuelo, no por culpa, no por castigo, sino porque un niño había orado con tanta verdad que ni el cielo pudo seguir callado. Después de aquel día, algo cambió en Piedra Larga. No fue la lluvia, que seguía escasa, ni las cosechas, que aún luchaban por nacer. Fue el aire, el modo en que la gente se miraba, la forma en que se quedaban más tiempo en silencio, como si aprendieran a escuchar lo invisible. Emiliano despertó 2 días después, en su casa, con una manta sobre el pecho y una taza de caldo esperándolo. Lo cuidaban todos por turnos. Nadie hablaba mucho cuando él estaba presente, como si no quisieran interrumpir lo que fuera que aún pasaba dentro de él. Una mañana, cuando ya podía caminar, salió al patio. Allí, justo en medio de la tierra cuarteada, había una flor, una sola. No la habían sembrado. Nadie sabía cómo llegó. Era blanca, con pétalos suaves, y brillaba como si llevara luz adentro. Don Ramiro, el maestro, fue a visitarlo. Llevaba en las manos una hoja de papel y en los ojos algo nuevo: respeto. He escrito sobre lo que ocurrió. No sé si el mundo lo creerá, pero eso ya no importa. Lo importante es que nosotros lo vivimos. Emiliano asintió. Luego, sin hablar, le entregó su libreta al maestro. «¿Me la prestas?» «Te la doy. Lo que está ahí no es solo mío». Don Ramiro se marchó con el cuaderno apretado contra el pecho. Días después, las palabras de Emiliano comenzaron a leerse en otras tierras, traídas por caminantes, compartidas por pastores, recitadas por niños en escuelas rurales. No hablaban de milagros grandes. Hablaban de oraciones silenciosas, de gestos pequeños, de la fe que se sostiene cuando ya no queda nada más. Con los años, el pueblo no se llenó de riquezas, no llegaron tractores ni fábricas, pero volvió a llover, poco a poco, lo justo, lo necesario. Y cada año, sin falta, una flor blanca nacía en el mismo lugar donde Emiliano se arrodilló. El niño creció, se volvió joven. Después, un hombre delgado, de mirada serena y manos curtidas. Nunca se fue de Piedra Larga. Se quedó sembrando, enseñando a leer, caminando por los cerros y escribiendo en libretas que luego dejaba olvidadas en las bancas de la iglesia, en los bolsillos de los ancianos, bajo las almohadas de los enfermos. Nunca habló de aquel día en el cerro, pero cuando alguien le preguntaba si era verdad que había hecho llorar a Dios, solo sonreía y decía: «A veces el cielo llora, no porque esté triste, sino porque está muy cerca». Y esa frase, dicha con humildad, se volvió himno en las bocas del pueblo. Así, sin buscar fama, sin reclamar mérito, Emiliano vivió sembrando la misma semilla que él regó con su fe. La certeza de que Dios escucha los corazones que no hacen ruido, y que a veces, sí, hasta el cielo necesita que alguien le recuerde cómo llorar.